Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una situación bastante llamativa en Cruz Azul. Hablamos del futbolista polaco Mateusz Bogusz. Sí, un jugador que llegó con cierto cartel, ¿verdad? Se le consideraba importante. Exacto, pero su participación en el campo ha ido disminuyendo, pero mucho, bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. Así es. Para intentar entender un poco qué pasa, nos vamos a basar sobre todo en un análisis que salió en Vamos Azul, recoge información de Iván Cyrulnik y también del reportero Fernando Esquivel, de 365 Sports. Fuentes interesantes para este tema. Sí, la idea hoy es, explorar un poco a fondo por qué esta decisión técnica, qué puede haber detrás y qué nos dice esto sobre, las prioridades y la estrategia que tiene ahora mismo el equipo cementero. Claro, es que es un tema muy interesante, porque, más allá de mirar solo el resultado del domingo, analizar cómo se gestiona la plantilla, Eso es. quién juega, quién no, y sobre todo el por qué, pues te da una visión, yo creo, muy rica de la filosofía del entrenador y de cómo funciona un club por dentro. De las dinámicas internas. Exacto. Y el caso de Bogusz en Cruz Azul es un ejemplo perfecto para ver cómo las ideas tácticas de un entrenador y la propia competencia, que en un equipo como Cruz Azul en Liga MX es altísima, pues pueden cambiar completamente los roles y las expectativas que había sobre un jugador. Pues entremos ya en materia. El detonante más reciente, digamos, lo que hizo saltar las alarmas, fue el partido de la jornada 14, Apertura 2025 contra Necaxa. Sí, un partido clave además. Claro, porque Cruz Azul venía de un desgaste tremendo físico y también emocional, después de jugar el clásico joven contra el América solo unos días antes. Que eso siempre pasa factura. Siempre. Y a eso se sumaba la obligación de la regla de menores, que ya sabemos que exige dar minutos a canteranos. Todo esto llevó al Larcamón a hacer una rotación bastante grande. Sí, creo que fueron 8 cambios, ¿no? En el 11 inicial respecto al partido contra el América. Otro cambio sí. Y aquí viene lo sorprendente. A ver. Con tantas rotaciones, cuando lo lógico parecía que era refrescar el equipo, tirar de gente con menos minutos, pues Mateusz Bogusz no solo no fue titular. Que ya sería noticia. Sino que se quedó fuera de la convocatoria. Completamente al margen, 0 minutos. 0 minutos. Y eso en un contexto de necesitar rotar, de necesitar piernas frescas, incluso para cumplir con la regla de menores, es muy, muy significativo. Muchísimo. No fue un simple descanso, porque es que otros jugadores que sí venían con carga de minutos, pues se mantuvieron en el equipo o jugaron. Justo. El hecho de que, necesitando precisamente variantes y frescura arriba, Larcamón decidiera dejar fuera a un jugador del perfil de Bogusz, que es ofensivo. Claro. Pues sugiere muy fuerte que su ausencia no es algo puntual, no es gestión de esfuerzos y ya está. Parece que responde a una idea más de fondo del entrenador sobre cómo encaja ahora mismo en el equipo. Además hay que ver quiénes sí jugaron, ¿no? Exacto. Jugadores como Faravelli, como Lucas Romero o incluso José Paradela, que son piezas importantes en su esquema, pues sí repitieron o tuvieron minutos. Eso marca un contraste muy claro con lo de Bogusz. O sea que lo de Necaxa no fue un hecho aislado. No, para nada. Parece más bien la confirmación de una tendencia que ya se venía observando. Totalmente. Y si nos vamos ya a los números, a lo acumulado en Apertura 2025, esa tendencia se ve, clarísima. Fíjate qué dicen los datos globales. Bogusz lleva apenas 406 minutos jugados. 406 minutos. ¿En cuántos partidos? En 10 apariciones. Pero aquí está la clave, lo que decías antes. ¿Cuántas titularidades? Solo cuatro titularidades. Y ojo, que no sale de inicio en un partido desde 16 de agosto. Contra Santos Laguna. Agosto. Estamos hablando de más de 2 meses sin empezar un partido. Es muchísimo tiempo. Muchísimo. Pero espera, que hay una estadística que para mí lo dice casi todo sobre su situación actual. Sus últimas 5 participaciones en el campo. En todas entró desde el banquillo. Vale. Suplente habitual. Y promedió solo 16 minutos por partido en esas 5 veces. 16 minutos. Es una presencia casi testimonial, ¿no? Eso es una reducción drástica. Y todo culmina con lo que comentabas. Quedarse sin jugar ni un solo minuto en 2 partidos seguidos tan importantes como el clásico contra América y luego contra Necaxa. Exacto. Las cifras es que dibujan un panorama que no deja lugar a dudas. No estamos hablando de un bajón de forma de un par de semanas o de una rotación normal. Es una pérdida de protagonismo muy marcada, que ha sido además progresiva, constante. Sí, paso a paso.
y que lo ha llevado de ser, bueno, una opción relevante a prácticamente no contar para el técnico en los partidos clave más recientes. Y esta situación, esta marginación deportiva, parece tener una explicación que apunta directamente al banquillo, al entrenador. ¿Qué dice la información al respecto? Pues según lo que maneja Fernando Esquivel, el reportero de 365 Sports y que recoge Vamos Azul, la inactividad de Bogust últimamente se debe, y cito textualmente, única y exclusivamente a la decisión técnica de Nicolás Larcamón. Vaya, así de claro. Única y exclusivamente. Sí, sí. O sea, no hay otros factores sobre la mesa, según esta información. Eso es muy directo, ¿eh? Descarta de raíz posibles lesiones que nos hayan contado, problemas de disciplina, cualquier cosa externa. Lo centra todo en el criterio puramente futbolístico del entrenador. Del argentino, sí. Una cuestión de preferencias tácticas, entonces. Eso parece indicar Esquivel. Según él, Larcamón considera simple y llanamente que Bogust no encaja en el sistema del equipo. No encaja. Esa es la frase clave. Esa es. Y no solo eso, sino que el técnico ve claramente por delante de él a otros futbolistas para jugar en su posición natural o en roles parecidos. Se mencionan nombres. Sí, menciona específicamente a José Paradela, a Luca Romero e incluso a Nacho Rivero cuando juega más adelantado, ¿no? Como media punta o interior con llegada. Ajá. Aquí es donde la cosa se pone, yo creo, realmente interesante, ya ves, del análisis táctico puro. Totalmente. Es fascinante ver cómo la filosofía de juego de un entrenador, su modelo táctico, pues puede llevar a que un jugador que, a ver, nadie duda de su talento y que llegó con ciertas expectativas, ¿Que las tenían? pues quede relegado. Vamos a profundizar un poco en eso, del encaje en el sistema. ¿Qué tipo de sistema o qué prioridades parece tener Larcamón para que Bogus se quede fuera? Pues según se puede leer entre líneas en el artículo fuente, Larcamón estaría buscando un perfil de jugador muy específico para esas zonas intermedias o de ataque. Exacto. El análisis sugiere que Larcamón valora muchísimo, pero muchísimo, a jugadores con una altísima cuota de sacrificio defensivo. Ah, vale. El trabajo sin balón. Eso es. Busca futbolistas de mucha entrega, de ida y vuelta constante, y que sean muy activos en la presión cuando se pierde la pelota y en recuperarla rápido en campo contrario. El ejemplo que ponen es Paradela. No, sí, citan a Paradela como el ejemplo perfecto. Un jugador que es conocido justo por eso, por esa energía, ese despliegue físico brutal que le permite ayudar en ataque, pero también bajar y currar en defensa. Entiendo. Un perfil de jugador de mucho recorrido, muy disciplinado tácticamente. ¿Y cómo choca eso con Bogus, según la misma información? Pues, a ver, la percepción que recoge la fuente sobre Bogus, siempre según la visión del cuerpo técnico actual, apuntaría a ciertas, digamos, limitaciones en esa parte del juego. En la parte defensiva. Claro, quizás se debe como un jugador con menos impacto en el trabajo sin balón, menos participativo en esa primera línea de presión o en las ayudas defensivas que pide el sistema de Larcamón. Vale. También se podría interpretar que dentro de ese esquema que él busca, que suele ser de transiciones muy rápidas, muy verticales, Sí, es su sello. pues su aportación ofensiva, que quizás es más de pausa, de técnica, de último pase, pues no se valora tanto como la de otros compañeros que a lo mejor ofrecen más desborde, más llegada desde segunda línea o el trabajo defensivo que ya hemos mencionado. O sea que no es que se dude de la calidad técnica del polaco, que la tiene, No, no creo que sea eso. sino de cómo se adapta a lo que pide el Arcamón específicamente para su modelo de juego en Cruz Azul ahora mismo. Exacto. Un modelo que, por lo que describas, parece que exige una intensidad y un compromiso defensivo altísimo a todos, incluso a los de arriba. Precisamente, no se trata de si Bogus es bueno o malo como futbolista, se trata de si sus características concretas son las que el Arcamón considera ideales para que el equipo funcione como él quiere. Cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir. Pues sí, y Larcamón es conocido por eso, por buscar equipos muy intensos, muy agresivos presionando y muy verticales al recuperar. Si él siente que un jugador no le da eso al nivel que le exige, pues da igual el talento que tenga con la pelota. Puede preferir a otro. Claro, puede optar por otras alternativas que sí cumplan con ese requisito que para él es fundamental. Y parece que, en este momento, pues las prioridades tácticas del argentino no encajan del todo con el perfil más natural de Bogus. Y esta falta de encaje, como la llamas, se refleja de forma brutal si comparamos sus minutos con los del resto de la plantilla. Volviendo a los datos de la Apertura 2025, si ponemos esos 406 minutos de Bogus en perspectiva, dentro del equipo, la situación es todavía más llamativa.
¿Con quién se le puede comparar para entender bien dónde está en la rotación real? Pues mira, sus minutos apenas superan a los de jugadores que en teoría tienen roles más secundarios o muy específicos. Por ejemplo, está un poco por encima de Jeremy Márquez, que lleva 240 minutos, Vale. de Omar Campos con 222, del canterano Amaury García, que tiene 104, y lógicamente del portero suplente, Andrés Gudiño, que solo jugó un partido entero, 90 minutos. O sea, está muy por debajo de casi todos los jugadores de campo que han tenido una participación más o menos regular. Muy por debajo. Se encuentra, vamos, en la cola del pelotón en cuanto a tiempo de juego real. Supera solo a suplentes muy específicos, a algún lesionado de larga duración o a canteranos con apariciones casi testimoniales. Entiendo. De hecho, el artículo de Vamos Azul lo subraya. Dice que incluso otros jóvenes con, en teoría, menos recorrido o jerarquía, como Amaury Morales, Jorge Rodarte, Jaciel Mendoza o Mateo Levi, han sumado algunos minutos, aunque sean pocos. Vaya. Esto pone de relieve hasta qué punto Bogusz ha quedado relegado en el orden de preferencias del Arcamón en esta parte de la temporada. A ver, si conectamos todos estos puntos. El panorama parece bastante claro, ¿no? Siempre basándonos en la información que tenemos. Sí, con la información disponible. La marginación deportiva de Mateusz Bogusz en Cruz Azul no parece tener que ver con factores extradeportivos que sepamos, como lesiones graves o indisciplina. Se presenta como una decisión técnica, Consciente. fundamentada por parte del Arcamón. ¿Una decisión del entrenador? El entrenador argentino considera que otros jugadores se adaptan mejor a su esquema táctico actual y parece valorar especialmente cualidades como la intensidad, el trabajo defensivo, la capacidad de recuperación, aspectos en los que, según la percepción que reflejan las fuentes, pues Bogusz no cumpliría con lo que el técnico espera para su sistema. Una aparente incompatibilidad entonces entre el estilo del futbolista y el sistema que prefiere el entrenador en este momento concreto. Correcto. Y si conectamos esto con el panorama general del fútbol, es que vemos un ejemplo muy ilustrativo de cómo la identidad de juego que un técnico quiere imponer puede reconfigurar totalmente las jerarquías dentro de una plantilla. Incluso con fichajes importantes. Claro, puede afectar a jugadores que llegaron con un estatus relevante, que fueron fichajes sonados o que incluso tuvieron protagonismo antes con otros entrenadores. Las preferencias tácticas y, el feeling personal de un entrenador con el perfil de un jugador son factores decisivos, absolutamente decisivos, en la carrera de un futbolista dentro de un club. A veces, el sistema pesa más que el talento individual por sí solo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a recapitular brevemente para tener las ideas claras. Tenemos a Mateusz Bogusz, internacional polaco, fichado como jugador relevante por Cruz Azul. Sí. Cuya participación ha caído en picado en este torneo. La razón principal, según las informaciones que tenemos, es una decisión puramente técnica del Arcamón. Decisión técnica. El técnico cree que Bogusz no encaja bien en su sistema táctico preferido y prefiere a otros, Paradela, Romero, Rivero de mediapunta, que le dan sobre todo más trabajo defensivo, más compromiso sin balón, se ajustan mejor a su filosofía. Y la relevancia de analizar este caso, yo creo, para quien nos escucha, va más allá del simple cotilleo deportivo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Ilustra perfectamente varias cosas clave del fútbol profesional. Primero, lo complejas que son las dinámicas internas de un vestuario y la toma de decisiones técnicas. Segundo, la importancia enorme del concepto de encaje. El famoso encaje. Eso es. Como un jugador, por muy bueno que sea, necesita adaptarse o ser compatible con la filosofía y el sistema concretos de un entrenador para tener continuidad. Y a veces, esa compatibilidad pesa más que el talento bruto o el currículum. Y el tercer punto sería... Y tercero, demuestra el impacto directo y a veces brutal que tienen las decisiones técnicas basadas en esa visión particular del juego en la carrera de un futbolista y en la propia estrategia de un equipo. Decisiones que, vistas desde fuera, claro, sin tener toda la información interna, a veces nos pueden parecer raras o incluso injustas. Sí, desconcertantes. Pero que responden a una lógica interna del cuerpo técnico. Efectivamente. Por eso, observar estas decisiones, quién juega, quién no, quién pierde minutos y por qué, según la información fiable que tengamos, nos ayuda a entender mejor la estrategia que intenta seguir un entrenador, qué tipo de equipo quiere construir y, por tanto, la dirección que toma el club. Esto plantea una pregunta importante sobre el equilibrio, ¿no? ¿Cuál?
¿Hasta qué punto debe un entrenador adaptar su sistema a los jugadores que tiene? O al revés, buscar jugadores que se adapten como un guante a su sistema preferido. Es un debate eterno. Un debate interesante, sí, y con esa reflexión, pues lanzamos una pregunta final. Algo para que quien nos escucha siga dándole vueltas. A ver, considerando que el Arcamón parece firme en su apuesta por este sistema donde Bogus, al menos ahora, no parece encajar y prioriza otros perfiles con más trabajo defensivo. ¿Sí? ¿Qué implicaciones podría tener esto a medio y largo plazo para el futuro del polaco en Cruz Azul? ¿Se buscará una salida? ¿Intentará adaptarse? Y mirando al equipo, ¿podría una estrategia que margina a jugadores de un perfil quizá más creativo, con más pausa, como Bogus, acabar limitando la versatilidad ofensiva del equipo? ¿O las soluciones ante ciertos rivales o en ciertos momentos de partido? Claro. ¿Pierde el equipo recursos al cerrarse tanto a un perfil? Ahí queda la cuestión. El equilibrio siempre delicado entre la rigidez del sistema y la riqueza que pueda aportar el talento individual diverso. Un tema para seguir observando.